Bueno, mi gente, en esta ocasión nos encontramos con un caso no típico, es atípico, pero se consigue en las bobinas. ¿Qué sucede? Vamos a peinar o vamos a hacerle el cableado o vamos a encablar esta bobina. Entonces, en un video anterior ya le habíamos dicho que la bobina que mide más es la bobina de arranque y que tenemos tres velocidades, es decir, son cuatro puntas como lo puedes ver. No sé si el teléfono lo deja porque es que son muy pequeñas, ¿ves? 1, 2, 3 y 4, y de este lado tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no es típico? Porque haciendo las lecturas de las medidas tenemos que una bobina nos mide 15, sería una de las bobinas de velocidad por su baja lectura. Tenemos otra bobina, nos mide 21, también es una bobina de velocidad. Ya vendría siendo una segunda bobina, ya que esta mide menos, esta es la que le sigue. Ahora hay que buscar la tercera bobina. Entonces medimos y tenemos aquí lo siguiente. Esta mide 120 ohmios. 120 si se logra apreciar acá. Y tenemos esta bobina que mide 125. ¿Por qué no es típico? Porque la bobina que más mide siempre es la bobina de arranque. Pero en este caso en particular, esta bobina está midiendo más, pero no es la de arranque. Esta es la bobina que viene en la primera velocidad de la corriente del neutro. ¿Cómo lo sabemos? Porque va por el lado de afuera. Si ustedes notan, tiene una bobina interna, y de la bobina interna están las tres bobinas unidas en sí. Allí va de una vez la de arranque. Pero la bobina que está por fuera es la bobina de marcha. Es una bobina de marcha. Entonces, en este caso, la bobina de marcha está midiendo más que la bobina de arranque. Ahora, ¿cómo sabemos cómo hacemos en este caso? Fácil. Buscamos la bobina de arranque, es de adentro, que vendría siendo esta, porque es la bobina que más mide. Sabemos, ya lo hemos dicho en otros videos, que del lado derecho entra y del lado izquierdo sale. La bobina entra aquí, inicia acá y finaliza del lado izquierdo. Entonces, tendríamos que esta es la bobina de arranque. Ya en esta bobina colocaríamos el cableado que va hacia el capacitor. Tienen que tener muy en cuenta lo del cableado, ¿ve? Como es una bobina de aluminio, el aluminio no se adhiere al cobre, no agarra soldadura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de empalmar el aluminio con lo que queda de cable, lo doblas y el resto que quedó se lo adhiere para cuando tú le eches la soldadura con el cobre, con el estaño, se amarre todo y quede listo de una vez. En este caso ya tenemos indicada acá la bobina del capacitor, ¿verdad? Vamos a amarrarla. Ajá, la bobina de capacitor. Ya sabemos que la que va por fuera es la bobina de arranque. Vamos a usar acá los cables originales
para tener la apreciación del mismo, ¿verdad? Eso. Y aquí ponemos listo. Ya aquí tenemos todas las velocidades, con la excepción del negro que lo coloqué como arranque. Y la técnica sigue siendo igual. Tienes que separar una parte de los cables en torcha, porque esto es aluminio y el aluminio no se adhiere a la soldadura de estaño. Lo doblas y el resto se lo vuelves a adherir para cuando hagas la soldadura ya quede adherido. Entonces aquí tenemos la entrada de corriente y aquí tenemos el capacitor. Ahora seguimos empalmando. Decimos que la bobina esta es la de arranque. Era esta. Esta es la bobina de arranque. Aquí la tenemos. Ahora, esta bobina de arranque va con la bobina que mide menos, la más pequeña, que en este caso es 15. Aquí, con la más pequeña, que mide 15. Aquí tenemos una velocidad. Esta bobina, que es la bobina de entrada de corriente, que entra aquí, también mide bastante bueno. Aquí sale y ella la vamos a poner con la segunda bobina más alta, que vendría siendo esta. Entonces aquí sale, aquí entra, aquí entra. Ok, ahorita aquí las tenemos ya enmarcadas. Ahora quedan estas dos bobinas, que serían una que entra aquí y la otra que sale allá, y se empalman entre sí. Listo, señores, ya terminamos. Ahora tenemos aquí, obsérvalo bien, la corriente, sería así. Aquí va el cable de corriente, aquí va el cable del capacitor, corriente y capacitor, y aquí tenemos 1, 2 y 3 velocidades. Cualquier duda, cualquier comentario, déjamelo saber allí en los comentarios, déjamelo saber, suscríbete a mi canal y allí vamos aprendiendo juntos, y dale a la campanita para que cada vez que haya otro video tú puedas ya de una vez estar atento y estar al día, y así todos aprendemos. Bueno, feliz día para todos.